Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendonet. Hoy presentamos Carmen Boullosa, escritora y orgullo mexicano. Buenos días, iniciamos este programa de La Luciérnaga Artística con el siguiente pensamiento. La poesía es la que escucha, replica y se vulgariza, la que entiende el hablar de los otros. Carmen Boullosa. Quiero dar una cálida bienvenida a toda la gente bonita que está entrando a escuchar este programa. Les agradezco infinitamente su presencia. Agradezco también a mi compañera de cabina Yadira por ayudarme el día de hoy y a Viendonet por permitir esta transmisión. Y antes de continuar, quiero recordarles que La Luciérnaga Artística es un programa que se transmite en vivo todos los miércoles a las 8:30 de la mañana, horario Ciudad de México. Si usted me está viendo en este momento en vivo, le pido por favor que le dé like al video y que me mande un comentario para saber quiénes son mis escuchas y poder mandarles un saludo muy especial más adelante dentro del programa. Y si ustedes me están viendo en una repetición a través de mi canal de YouTube, igualmente les pido por favor que se suscriban al canal, que le den like al video y que me manden un comentario contándome qué les pareció el tema de hoy. El propósito de La Luciérnaga Artística es acercarles a la vida, las ideas y la obra de las grandes personalidades que han marcado la historia de la cultura universal. Sé que su tiempo es limitado, que a veces no hay mucho espacio para investigar o para leer por cuenta propia. Es por eso que en este programa les dejo un resumen ameno y claro con lo más importante. La idea es sencilla, que al final del programa ustedes puedan reconocer un nombre, comprendan quién fue la persona y por qué su legado sigue siendo tan importante. Y puede ser que se despierte una chispa de curiosidad en alguno de ustedes para seguir investigando de alguna de las personas de las que hablamos en este programa. El programa de hoy me emociona mucho porque no vamos a hablar de una persona de siglos pasados que ya murió o que escribió hace décadas, no. Vamos a hablar de una persona que sigue viva, que sigue caminando brillante y rebosante por las calles de México y del mundo. Quiero que se graben muy bien esta frase. Carmen Boullosa, escritora mexicana contemporánea. Ella nació en 1954 en la Ciudad de México y me emociona mucho, me gusta demasiado que podamos conocer el contexto en el que crecieron estas personalidades, porque así vemos de dónde nació su curiosidad por convertirse en una persona de cultura, ¿no? Bueno, en esta ocasión, Carmen Boullosa, ella comienza su vida rodeada de historias. Ella recuerda mucho a su abuela, que fue una personalidad muy importante en su vida y en su crecimiento. Ella la recuerda cocinando, platicándole secretos, anécdotas. Ella decía que su abuela era una gran oradora. Y también a su padre, que él era un lector voraz. Ella lo recuerda siempre con un libro en el saco, oliendo al libro, oliendo a páginas, y su padre leía en voz alta lecturas clásicas como El Quijote o muchas cosas de ese estilo, y Carmen Boullosa creció escuchando a su padre, y esta combinación entre la tradición oral y la pasión por la lectura fueron lo que hizo que se marcara el destino literario de Carmen Boullosa. Después viene una etapa a los 15 años de Carmen en la que su madre muere. Ella además cuenta que a los 15 años no es como una señorita de ahora, ¿no? Que ya puede ser una persona un poco más madura, que ya se ven más grandes, listas para la vida aparentemente, pero ella dice que ella fue una niña de 15 años, ella todavía estaba muy cuidada, era una niñita de casa y muere su madre y esto inicia una etapa de Carmen que pues
era un tiempo en el que ella necesitaba mucha identificación y no encontraba nada. Su familia cambió por, claro, esta pérdida de su madre fue un pilar que cambió su familia para siempre. La ciudad estaba cambiando. En este tiempo se comenzó a integrar el metro en la Ciudad de México, entonces ella tampoco se identificaba con su ciudad, su cuerpo estaba cambiando, tampoco entonces ella podía encontrarse dentro de su cuerpo, todo estaba al parecer de cabeza. Y Carmen entró en una etapa rebelde, no quería estudiar, no quería escribir, no quería casarse, no quería tener una licenciatura. Bueno, sí quería escribir, Carmen siempre quiso escribir y siempre escribió y sigue escribiendo, pero no quería tener una academia, no quería tener nada que la atara, quería mucha rebeldía, mucho rock and roll, como dice ella. Y bueno, llegó un momento en el que su padre le dijo que era pues necesario estudiar, la incitó a entrar a la universidad y Carmen entra a la Universidad Iberoamericana a estudiar lengua y literatura hispana y después se pasa a la UNAM. Y en la UNAM también estudia lo mismo y desafortunadamente ninguna de las dos universidades termina. Ella sentía que la academia la detenía en su proceso creativo. Ella ya se sentía que ya era una escritora, porque ya lo era. Ella ya tenía eh, muchos textos experimentales, se la pasaba pensando en versos, en qué escribir. Cuando murió su madre y que tuvo toda esta etapa de que no se identificaba con nada, ella empezó a escribir sus primeros poemas. Dice que se iba al jardín de la casa de Frida Kahlo, que en ese momento la casa estaba en una especie de abandono, pero ella entraba al jardín y ahí comenzaba a escribir sus primeros poemas. Entonces, para este momento de la universidad, ella ya sentía que la academia era un freno para ella, así que no termina. Sin embargo, con el tiempo se convierte en una creadora pues múltiple. Ella es poeta, es novelista, ensayista, dramaturga y algo muy gracioso es que ha sido profesora en universidades internacionales. Carmen, a pesar de no haber terminado una licenciatura, ha tenido una vida académica muy activa y muy reconocida a nivel nacional e internacional. Ha dado cátedra en muchos países y en universidades muy importantes. Sin embargo, los libros siempre fueron su verdadera escuela y la vida, la observación, y esto es algo que me gusta reconocer de Carmen Bullosa y que lo hemos visto en este programa con otros creadores, que un título universitario no siempre es el camino, es el más convencional, pero hay otras formas de aprender, hay otras formas de estudiar, hay otras formas de formarse, valga la redundancia. Y bueno, los temas de sus obras es que, bueno, siempre encontramos una constante, que es la búsqueda de una voz propia, que siempre es profundamente femenina y que además cuestiona las versiones originales de la historia. Sus novelas reimaginan cómo serían episodios de la historia mexicana o de la historia universal desde ángulos que son muy sorprendentes e inesperados, dándole voz a personajes que pues han sido silenciados o marginados de alguna forma. Por ejemplo, en su novela de Eva, ella habla sobre el Génesis, sobre toda esta historia que conocemos de Adán y Eva en el Edén y hasta la caída de la torre de Babilonia. Y Carmen ve toda esta historia del Génesis desde la perspectiva de Eva y se arriesga a contar una nueva historia que también es algo que puedo reconocer y que, bueno, nosotros vemos la historia de la Biblia como algo pues religioso, como algo contundente, como una verdad, pero alguien en su momento decidió escribir esta historia y bueno, hay muchas especulaciones incluso de que pues obviamente la historia es escrita por quien es contada y desde su perspectiva y Carmen se atreve a hacer esto, a escribir una historia desde su perspectiva y a inventar un nuevo personaje, a darle una voz diferente a estos personajes que conocemos. Y por ejemplo, en este libro de Eva, el Edén
no es algo bonito, no es un paraíso, es más bien algo tedioso, algo de lo que Eva pues le gustaría salir y quita a Eva como una persona mala, como el pecado, y la ve como una mujer libre de su sexualidad, como una mujer empoderada que quiere descubrir nuevas cosas, y más bien Adán queda un poco mal parado en esta novela. Sin embargo, a mí me gusta que ella explora nuevas versiones y pues nuevas perspectivas sobre todo. En su poesía es todo lo contrario. Aquí ella explora lo íntimo, el cuerpo, el tiempo, el paso de los años vividos, la muerte, y también tiene una especie de preocupación por la violencia, por todos sus rostros, y algo también muy bonito de su poesía es que ve a la imaginación como una fuerza vital. Y bueno, toda esta amplitud de temas y de registros de Carmen Boullosa la posicionan hoy en día como una de las voces más importantes de la literatura contemporánea dentro y fuera del país. Les quiero leer algunos de sus premios porque ha ganado muchísimos, y nada más para que se den una idea de lo que es Carmen Boullosa y del alcance que tiene a nivel nacional e internacional. Ella ha ganado la beca Salvador Novo en 1976, que es una beca que imparte el INBA, y esta fue una de las becas que fue más importante en su carrera, es una de las becas más importantes en México y que la apoyó a sus comienzos como una escritora joven. Ella dice que cuando le llega esta beca se da cuenta que alguien la toma en serio como escritora, porque ella escribía y decía, bueno, yo soy escritora, pero nunca nadie me va a tomar en serio, nunca nadie me va a comprender, y sin embargo gana esta beca y entonces se impulsa y tiene una suerte de creer en ella y de elevar su autoestima como escritora. Ha ganado la beca del Centro Mexicano de Escritores en 1980, que esta también la financió y la ayudó a escribir sus primeros libros y a consolidar pues su carrera narrativa. Ganó el premio de teatro Playground of the Year a mediados de los años 80, el reconocimiento temprano por su labor dramatúrgica, porque ella también ha escrito mucho teatro, incluso ha dirigido obras de teatro como Los Totoneles. Ganó el premio Javier Villaurrutia, que también es un galardón muy importante, en 1989 por su crítica y su obra narrativa. También ganó la beca Guggenheim, que es una de las becas internacionales más importantes, y ella logra ir a estudiar a otro continente y a escribir. También ganó el premio internacional relacionado con la literatura, el Literature Prize en 1996, el Anna Scherz en 1997, que también es un premio alemán que reconoce a autoras de relevancia internacional. Y bueno, en 2023 ganó el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo, que también se lo ganó por su trayectoria literaria. Y este año acaba de ganar el Premio Nacional Enrique Anderson Imbert de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Bueno, estos son solo algunos premios porque ahí les digo que ha ganado muchísimos, y lo que yo quiero hacer en este momento es leerles rápidamente algunos de sus poemas porque creo que es la forma más rápida, sencilla y enriquecedora en la que yo puedo compartirles un poco lo que ella es, su esencia, y despertar tal vez algo en ustedes. Vamos a leer este poema que se llama Tu cuerpo pulsado por sí mismo. Tu cuerpo pulsado por sí mismo es en mis oídos viento claro y fresco, sonido límpido del cobre y del aliento. Eres tus labios resumantes de lima, eres tus ojos recubiertos de bruma, eres tu mano fina ciñéndose cierva, porque en ti anda el mar, eres su guía, y de ti la más torpe raíz bebe su espina. Porque tú eres el viento y eres también la boca virgen que muchos metros ocultan. Otro de sus poemas se llama El hilo olvida.
Esta es una recopilación que yo hice, son solo 3 poemas de su inmensidad de poemas que tiene, sin embargo, les digo, a mí me resuenan y espero que a ustedes también. El hilo olvida, pierde la memoria que le dicta la postura de sus hilazas y se descompone. No sabe cómo curvarse para tener la forma del carrete. El hilo se deshila y entra, indócil, como traspasando el filo de un grueso cuchillo en la sábana densa, en las guías de las hojas del guayabo, en el tallo tranquilo que se convierte en raíz sin subordinarse, silencioso y tenaz hasta alcanzar la caña, hasta ser la húmeda tierra. Pero no es de ti de quien debo hablar, sino de la sorda persecución que he proseguido hoy de mi oído a mi otro oído. De oreja a oreja corro cuando llego más lejos, la sorda persecución de la cólera. Y tú duermes, descansas simulando agitar con tu respiración el viento, de oreja a oreja corro. Nada puede detener mi marcha, nada la olvida, y no escucho la única palabra que podría detener este silencio desflorado. Tú duermes, acaricias el borde de mi cuerpo simulando. De oreja a oreja, nada puede traspasar un silencio que de oreja a oreja corre protegido por el pabellón vegetal de su sordera. Me gusta mucho este poema porque yo lo interpreto como que no se puede volver atrás. Algo que ya empezó a caminar es difícil que retroceda. Hay cosas que simplemente no pueden volver a ser como son antes. Entran en una carrera y siguen y siguen y siguen y ese camino pues llegará a su fin o no, pero nunca nada volverá a ser como antes. Este último poema se llama Todo amor es nieve. No importa, como dicen esos días los anuncios del subway, how deep is your love, nor what do you love. Aparece en la ciudad como un milagro, la nieve. Es vestigio vivo de algo tan antiguo como un dios que tenía poderes, un dios que hacía de las zarzas fuego, que partía los mares para que los elegidos caminaran sobre arena seca con rumbo a la tierra destinada para ellos, o de dioses más antiguos todavía, como aquellas que amaban toros y parían minotauros, o los que amaban bellas y se convertían para poseerlas en cisnes. Cuando nieva, aquel cisne se sacude y no sobrecoge a todos, haciendo de los refunfuñones neoyorquinos, what the fuck, dulces bellas azoradas. El cisne aterriza en nuestros regazos cuando nieva y vemos caer los copos desde nuestras ventanas. Ay, qué dulzura, qué milagro es el amor cuando aparece. Pero todo amor es nieve, al primer toque del sol se derrite. Si llueve y hace frío, se cubre de una coraza resbaladiza y peligrosa. Antes de esfumarse nos traiciona. Tarde o temprano, pero siempre muy pronto en la ciudad, toda nevada se arruina, se enloda o se cubre de hielo o se derrite o se vuelve un enfado lastimoso y se va. Todo amor es nieve. Ayer nevó, trayendo un silencio sobrecogedor, milenario y divino, resplandeciendo como una aparición celeste. Y hoy, cayendo de las ramas que el viento agita, vuelve a nevar. Siento el caer de los copos en mi espalda. Quiero dejarme tocar como lo hice ayer. Me enternezco, sonrío, soy feliz, lloro. Hago todo el teatro completo del amor, pero recuerdo, todo amor es nieve. Este poema también me gusta mucho porque nos recuerda que el amor es algo bello, sin embargo es finito. Todas las relaciones, todo en esta vida es finito, menos el cambio. Y bueno, esto es algo que yo les quería leer, a ver si se despertaba algo en ustedes que quisiera acercarlos a la literatura de Carmen Boullosa. En este momento quiero mandarles un saludo muy especial a las personas que nos están viendo en vivo, Julieta, Patti Engler, Dominga Sánchez, Gustavo Castro Contreras, Ivette Fidemi, qué interesante lo de Eva. Sí, Ivette, muchas gracias por comentar, por estar aquí en el programa, me da gusto leerte. Gustavo, buenos días. Patti Rivera, buenos días. Tenemos también a
Claudia Ávila, Pax Armenta, Navilov, Guillermina Rivera. Muy buenos días a todas las personas que entran a escucharnos. Siempre les digo que si me falta alguien, me disculpen porque a veces no me cargan todos los comentarios rápidamente, pero agradezco cada una de sus presencias. Y bueno, ya como último quiero decirles que leer a Carmen Boullosa puede ser un poco abrumador porque no siempre se encuentran respuestas claras. Su poesía y bueno, sus novelas no tiene que ser explicada, es más bien tiene que ser vivida, tiene que ser sentida. Son cosas experimentales en el cuerpo, en la imaginación del lector. A veces Carmen al final dice en sus textos como de, bueno, querido lector, después de todo esto, pues lo dejo a tu consideración, después de tantas divagaciones, porque sus textos son muy filosóficos, te ponen a pensar y tampoco les voy a decir que es algo sencillas sus novelas o sus ensayos. Sin embargo, su poesía lo es, ya lo vimos, ya lo descubrimos, es como entrar a esta vida íntima de ella y conversar como con un cafecito con ella. A veces su literatura puede sentirse fragmentaria, pero les digo, esto no es un defecto, es más bien una apuesta estética. Boullosa nos recuerda que la vida está hecha de pedazos, de memorias, de voces dispersas, y ella es lo que ofrece en su literatura, reflejar este carácter inacabado de la realidad de la vida. Es importante y necesario que hoy sigamos leyendo a Carmen Boullosa porque nos confronta con la memoria, con la historia, con lo femenino en toda su complejidad y al mismo tiempo nos invita a jugar con nuestra imaginación, a abrir las posibilidades, a imaginar otros mundos, otras realidades alternas. Y eso también nos va a ayudar a irnos generando un criterio. Todo lo que existe hoy en día parte desde una imaginación. Entonces es muy importante por eso cultivarla, cultivar lo que imaginamos, porque todo lo que imaginamos un día tal vez pueda ser posible. Por otra parte, es importante recordar y conocer a nuestras escritoras contemporáneas. A veces conocemos muy bien a los clásicos, pero no sabemos quiénes son esas escritoras importantes o estas artistas importantes, bailarinas, cantantes, quiénes son las personas importantes de nuestra época con las que nos codeamos. Imagínense haber vivido en la misma época de Shakespeare, por ejemplo, o en la misma época de Virginia Woolf. ¿Qué se siente vivir en la misma época que una escritora como Carmen Boullosa? Por eso es importante también tenerlas en la mente, en nuestra memoria. Y bueno, ha llegado el momento de la despedida. Yo les agradezco por entrar a los programas, por interesarse en lo que yo les comparto. Para mí es muy importante que tengamos esta iniciativa por conocer sobre cultura. Siempre les digo que no es para que tengamos datos así aislados sobre quiénes fueron las personas, sino para que nos empecemos a formar un criterio, para que podamos comprender en qué mundo estamos viviendo, qué tipo de personas queremos ser, inspirarnos de la vida de otras personas. Eso es lo más importante de la cultura, que nos modifique como seres humanos. Y bueno, síganme en todas mis redes sociales, me encuentran como Lucía Mejido en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Gracias por acompañarme y nos vemos el próximo miércoles con más contenido cultural. Hasta pronto. Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendonet. Hoy presentamos Carmen Boullosa, escritora y orgullo mexicano.